Muchísimas gracias. Gracias a todos. Empezamos con el segundo bloque de esta mañana con la conferencia de Soledad Díaz Martínez, Las campanas como paradigma de la educación en patrimonio material e inmaterial. Soledad es compañera del Instituto, conservadora restauradora aquí en el Instituto, en el servicio de intervención en bienes muebles. De formación es graduada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid con la especialidad de Arqueología. Tiene además un máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid y un máster en Conservación, Restauración y Exposición por la Universidad Complutense de Madrid. Además, y esto está también muy hilado con la conferencia que nos va a dar, es coordinadora del Plan Nacional de Educación en Patrimonio y formando parte de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio. Es decir, Soledad tiene un espectro enorme y variado en su trayectoria profesional. Así que nada, Soledad, te doy la palabra para que puedas comenzar con tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Voy a hablar sobre la educación en patrimonio, que desde el Plan Nacional de Educación en Patrimonio es lo que estamos haciendo desde el Instituto. Si hay un material que sea representativo, que defina y que exprese todo lo que representa el patrimonio cultural, son sin duda las campanas y los conjuntos de campanas. De mayor o menor tamaño, las campanas han acompañado a la humanidad desde la prehistoria, en principio como un elemento antropopaico. Su sonido era capaz de ahuyentar a los malos espíritus y a las bestias, y más adelante se convirtieron en una parte indispensable de la liturgia. También han resultado fundamentales como medio de comunicación, tanto a nivel eclesiástico como a nivel civil, ¿no? Como decían en el vídeo ese tan maravilloso que se ha puesto a primera hora de la mañana, eran un poco el WhatsApp desde la Edad Media. Las campanas, como imaginan, están extendidas por todo el mundo. Forman una parte fundamental de muchas expresiones religiosas y culturales, y es uno de los mayores patrimonios de bienes muebles que hay en el mundo. Si suman las campanas que hay en su barrio o en su pueblo o en su ciudad o en su comunidad o en su país, pues exponencialmente el número es casi inabarcable. Además de esto, las campanas que hay en Europa, en América Latina y en el resto de Norteamérica y en muchos continentes también, ¿no? También forman parte de la liturgia en algunas religiones como budistas, hinduistas, etc. ¿Cómo se accede a un programa de educación patrimonial relacionado con las campanas? Pues lo primero que hay que transmitir es el significado de lo que es el patrimonio cultural. Y dentro de esta transmisión va incluida su conservación. El patrimonio cultural es un elemento identitario con el que todos debemos identificarnos, y de ahí radica su importancia y su necesidad de conservar, puesto que actualmente, tanto en los objetivos de la Agenda 2030 como en los objetivos de la Estrategia 21 de Europa, el patrimonio cultural está recogido como un elemento fundamental dentro de la cohesión social. Volviendo a las campanas, cada campana tiene asignado un nombre, una adscripción a un santo si son litúrgicas. Muchas de las campanas tienen un apodo también, por ejemplo la de San Eugenio de Toledo, pues es más conocida como la Gorda. Forman un
patrimonio sonoro que está vinculado al paisaje, y esto es también muy importante, y está relacionado con una serie de profesiones que están a punto de extinguirse, como las de campanero, o que se han extinguido por completo, como las de cordelero, etc. Todas estas expresiones forman su parte inmaterial, su legado. Pero los elementos que conforman su estructura material, que serían todos los vasos de bronce, los badajos, el resto de elementos metálicos, todos los sistemas decorativos, etcétera, forman el legado artístico e histórico. Estas características de inmateriales y materiales las convierten en un modelo muy fácil de comprender y muy fácil sobre el que desarrollar acciones formativas destinadas a dar a conocer el patrimonio cultural en general. ¿Cómo se conserva el patrimonio? A ver, vamos a pasar. El patrimonio cultural está integrado en las políticas estratégicas nacionales y comunitarias de la Unión Europea. De hecho, todas las acciones y normativas emitidas sobre su protección pues son constantes. La Administración actúa siempre al amparo de una legislación y de unos criterios que conforman el código deontológico de aplicación a las actuaciones y a los proyectos de conservación y de restauración. Hay que aplicar parámetros de calidad para la gestión sostenible del patrimonio cultural. La mayoría de los bienes en este país son titularidad eclesiástica. Entonces, en principio, debiéramos preguntarnos quién tiene la competencia para actuar. Al ser patrimonio cultural y en algunos casos está recogido como bien de interés cultural, como el conjunto gótico de la Catedral de Mallorca, cuando las actuaciones se financian con dinero público, por consiguiente, los criterios de estas actuaciones deben estar basados en las normativas y criterios técnicos que comparten todas las administraciones públicas. Hay otro punto también a tener en cuenta, que es cómo se afrontan los conflictos de uso, la función de uso. Al estar asociadas con la liturgia es irrebatible que hay que respetar su uso, pero puesto que las campanas se degradan por su uso, el impacto que tiene el badajo sobre el vaso de cobre va volviéndolo mucho más fino en la zona de impacto, y a la vez el hierro de que está fabricado el badajo, con el batido, con el golpeteo, ese hierro se va endureciendo, con lo cual tenemos un repicado constante en una zona determinada de la campana. El badajo cada vez es más duro, el vaso cada vez es más delgado y al final llega un momento en que se quiebra, en que se rompe. Las campanas se degradan físicamente y, por tanto, es necesario limitar su uso. ¿Cómo se compatibiliza la accesibilidad con su salvaguardia? ¿Cómo convertirlo en un recurso turístico o en un recurso dinamizador, que es otro de las funciones que tiene el patrimonio cuando estamos hablando de patrimonio y turismo? Hay que adaptar las estrategias de la metodología didáctica a todos los nuevos retos con planteamientos de sostenibilidad ambiental, material y económica, y la adquisición de capacidades que permitan el acceso a sistemas de innovación técnica, monitorización y gestión del patrimonio cultural. El objetivo primero comenzaría por los estudios históricos, documentales, la contextualización temporal, las descripciones, etcétera, la documentación previa, utilizando las nuevas metodologías de
de gestión de datos, la caracterización tipológica, tanto de forma y tamaño de los bienes, de las campanas, como la posición que tiene dentro del campanario, la espadaña o donde esté ubicada, la caracterización de sus estructuras materiales, tanto metálicas como orgánicas, y las fórmulas textuales de inscripciones, hagiográficas, iconográficas, etc. Hay que realizar estudios vinculados a la sonoridad, porque eso forma parte del paisaje cultural sonoro y las vincula con el entorno natural. Hay que determinar cuáles son los criterios de intervención. Hay que realizar proyectos con metodología y, una vez realizados, dejar visible la memoria del trabajo. Y hay que fomentar su vinculación social, el uso como un elemento de disfrute de patrimonio y de desarrollo. El objetivo número 2 sería la investigación. En el ámbito de la investigación, la mejora de los tratamientos y la identificación de riesgo para las obras se traducen en implantar nuevas técnicas de conservación preventiva, en estudios físicos, estudios históricos, antropológicos, de sonoridad, etc. Cuando hablamos del trabajo que vamos a hacer en la conservación de campanas, hablamos de aplicar proyectos globales, de aplicar proyectos con criterios de calidad. ¿Y cómo se ejecutan esos proyectos de calidad? Pues aplicando estándares de calidad, que sería definir la estrategia para lograr unos objetivos deseados, implantar métodos de trabajo, aplicar acciones de innovación que permitan un cambio en los procesos con el fin de obtener la mejora y la optimización de esos recursos. Que los proyectos obviamente tengan un plan de mantenimiento y conservación preventiva a corto, medio y largo plazo. El patrimonio cultural, uno de sus mayores alteraciones que tiene es el abandono, y parte de abandono es no tener un mantenimiento constante. Hay que aplicar parámetros de sostenibilidad ambiental, hay que formar a especialistas en esta materia, hay que contar con grupos interdisciplinares de recursos humanos, hay que contar con recursos materiales que garanticen las necesidades y el desarrollo de actuaciones sin que comprometa el futuro de los bienes. Hay un montón de estándares de calidad, uno de ellos específico sobre las campanas, sobre la sonoridad de las campanas, se basa en la norma Limburg, que determina la estructura tonal que debe tener cada campana que se ha realizado ex novo, que se ha sometido a una restauración. Hay que hacer una evaluación sistemática de las intervenciones, reflexionando siempre sobre las que hemos realizado. Hay que hacer una verificación y una validación, y hay que promover, en resumen, un ámbito de mejora continua en este tipo de acciones de conservación. Es importante el análisis de datos. El análisis de datos nos permite obtener resultados que son mesurables y que están contrastados. Hay que sistematizar las intervenciones. Hay que diseñar un sello de calidad, de buenas prácticas, que garantice las acciones de conservación y que esas acciones han cumplido con unos estándares o unas normas establecidas de calidad. Uno de esos sellos puede ser
la resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se incoa expediente de declaración del toque manual de campanas como manifestación representativa del patrimonio cultural e inmaterial. Pues puede haber otros TIC similares para aplicarlos en lo que bien es estrictamente la conservación material de las estructuras materiales. En la investigación, los objetivos son, primero, la caracterización de los materiales y, segundo, la mejora de los tratamientos a todos los niveles, ¿no? A la izquierda tienen a Blanca Barat, que está con un proyecto de investigación aplicando una célula para determinar cuál es la velocidad de corrosión de la campana, las películas de corrosión, y en la página, en el lado derecho de la página, pues tienen unas muestras de cobre expuestas al exterior para determinar también cómo reaccionan en las diferentes atmósferas. No es lo mismo un vaso de una campana de bronce que esté en una zona costera, que va a tener una incidencia muchísimo mayor por las nieblas salinas, que una campana expuesta en un área rural o en un área urbana, aunque ahora mismo la pandemia de la contaminación afecta a todos los ámbitos, ¿no? En mayor o menor medida. Hay que realizar todo este tipo de caracterización materiales y hay que investigar en los conocimientos y sistemas tradicionales de los nuevos materiales. También tenemos que analizar los flujos de trabajo y fijar cuáles son los objetivos prioritarios en las intervenciones. Dentro de la investigación, pues tanto en Europa como en América hay varios proyectos. Uno de los últimos es este que les presento ahora, que es el proyecto Beleikov de la Agencia Nacional de Investigación de la República Francesa, y el proyecto, que es interdisciplinar, reúne a científicos de diferentes comunidades, tanto del área de patrimonio como de las ciencias ambientales, acústicos, mecánicos, físicos, ingenieros, etcétera, para proponer una metodología que sea innovadora y destinada a cuantificar el efecto de la meteorización de las propiedades físicas y las cualidades sonoras de las campanas. Tiene como objetivo el comprender los procesos físicos y mecánicos de corrosión en estos materiales y, a su vez, aplicarlos al estudio de conservación y de sonoridad de las campanas. Cuando una campana se calienta, alcanza una temperatura de fundición mayor a los 750 grados, es muy probable que ocurra esto, que la capa que está corroída, que es la capa superficial, que es una capa mineral, porque al fin y al cabo una corrosión es volver el metal a su estado más estable, que es el mineral, pues toda esta capa de pátina, si quieren ustedes llamarlo así, a más de 750 grados se desprende. Si la corrosión tiene una profundidad determinada, lo que nos vamos a encontrar es con estos materiales, con caídas de los sistemas decorativos, de las inscripciones, etcétera. ¿Esto cómo se solventa en una fundición? Pues volviéndolo a refundir. Tienen documentación exhaustiva antes de tratar la campana y, bueno, pues si ocurre esto con una especie de radial, vuelven a rebajar el metal que queda y vuelven a rehacer de alguna manera pues el sistema decorativo. Estos son análisis que se hicieron a raíz del tratamiento de conservación y restauración que se aplicaron al conjunto gótico de las campanas del Aseo de Mallorca, y es un análisis con una de la muestra para que
viesen, para que cuando estábamos haciendo el proyecto había mucha gente que no se creía que una refundición era perjudicial para las campanas y realizamos sobre una muestra de una de las campanas el análisis. Si ven aquí, ven en esta imagen la superficie, la superficie de una campana, y todo esto es la corrosión. Si lo sometemos a calor, es decir, si eliminamos la pátina, la campana se nos quedaría así. Pero al eliminar la pátina, esta superficie original, que tiene una longitud determinada, es muchísimo más irregular, con lo cual duplicamos o triplicamos en la superficie de corrosión. Como ha dicho Alicia, en 4 años, no hace falta esperar a 10, Alicia ha dicho a 10 años, pero yo he visto en las campanas de Nájera que en 4 años se habían vuelto a corroer. La corrosión, si tú eliminas la capa primera, si tú eliminas esta capa de corrosión, la corrosión va a ir hacia adentro, es decir, vamos a ir perdiendo núcleo metálico al margen de las decoraciones originales. Eso significa que ¿cuántas veces va a soportar este tipo de tratamiento una campana? Vimos también pruebas con una metalografía de cómo quedaba la estructura cristalina. Miren ustedes, la estructura cristalina de un metal es como su ADN. En ella vamos a ver los materiales que tienen en la aleación, cómo están distribuidos, los procesos de trabajo que ha sufrido, en este caso, esa campana. Vamos a ver la temperatura de fusión que tiene esa campana. Y toda esa información nos va a dar referencias de cómo se hizo, de si había bronce y estaño en esa zona o tuvieron que traerlo vía comercial, nos va a indicar el sistema del entorno, si había material vegetal suficiente para utilizar como combustible, para fundir esa campana, etcétera. Es decir, no es solamente el aspecto histórico o el aspecto tipológico que tenga la campana, sino que su estructura cristalina nos ofrece una serie de datos. Si esa estructura cristalina se somete a 775 grados, esa estructura cristalina cambia, se modifica, como están viendo aquí, con lo cual perdemos toda esta información. Por eso es tan importante en los conjuntos históricos no aplicar los sistemas térmicos para la conservación de las campanas. El tercer objetivo es la ejecución de programas educativos. Estos programas educativos son acciones que están destinadas a la transmisión de conocimientos, la transmisión de metodologías de ejecución y de comunicación. Están destinadas al diseño de acciones educativas dirigidas sobre todo, en principio, a la formación de formadores. Hablamos mucho de educación en patrimonio, pero no nos damos cuenta de que esto empieza con una base inestable, y es que los formadores, los profesores que tienen que transmitir estos conocimientos, y estamos hablando de nuevas generaciones y estamos hablando de ciclos de formación reglada, infantil y juvenil, no hay formadores, los maestros no desconocen lo que es el patrimonio cultural, tienen una idea más o menos abstracta, pero no saben cómo transmitirla. Entonces ese es nuestro primer reto, implementar acciones educativas dirigidas a esta formación de formadores en todo tipo de educación, en la educación formal, en la informal y en la no formal, en gestores culturales, guías turísticos, medios de comunicación, formación de agentes donde se ubican las campanas, estrategias de comunicación social y planificación de las acciones, elaboración de unidades didácticas con metodologías docentes que sean novedosas y con recursos innovadores. Ahora mismo tenemos todo el amplio mundo de las redes sociales que facilitan la difusión de las acciones culturales. Y luego también tener claros nuevos enfoques que vinculen la protección del patrimonio a los receptores.
generando una idea de que su conservación es una responsabilidad colectiva y que la colaboración debe ser indispensable para la conservación del patrimonio. En el vídeo que hemos visto esta mañana a primera hora, pues una de las cosas que más claro quedaba es que todo el mundo en ese vídeo está vinculado de una u otra forma con las campanas y, por tanto, está vinculado con su cuidado y con su conservación. Esas acciones educativas deben estar dirigidas con conceptos de diversidad, perspectiva de género, accesibilidad, inclusión. Y no seamos ingenuos, debemos tener muy claro que en ocasiones las relaciones con los receptores suelen ser un poco difíciles porque no ven como suyo este tipo de patrimonio. Entonces, debemos articular acciones educativas que sean vinculantes, que transmitan un mensaje muy directo, muy claro, que no tenga doble intención, en el sentido de que la percepción social que reflejan los valores genere una idea de responsabilidad colectiva en la conservación del patrimonio. Ahora mismo el Instituto está en un proyecto, articulando un proyecto contra actos vandálicos en patrimonio, con los grafitis que hay. Y uno de los problemas más mayores es que todos tenemos muchas ideas de qué es lo que se pueden hacer, campañas de esto, campañas del otro, publicidad, camisetas, podemos hacer un montón de cosas, pero lo que no nos damos cuenta es que hay una parte de la sociedad que no considera este patrimonio como suyo. Y si no llegamos a ellos y si no les hacemos entender que la conservación del patrimonio es indispensable, cualquier acción que hagamos va a ser muy puntual y no se va a alargar en el tiempo. El objetivo 4 sería la difusión, diseñar acciones como la que estamos teniendo hoy, como la webinar, seminarios de trabajo, estrategias de comunicación sobre criterios de formación en educación patrimonial, impulsar este tipo de formaciones en las TIC, entendidas como unos recursos novedosos y como medio de enseñanza del aprendizaje a nivel general. Otro punto importante es la accesibilidad al patrimonio. En muchos campanarios se están habilitando como una nueva vista de la ciudad. Hay otras acciones de accesibilidad al patrimonio, como en el caso, por ejemplo, de las campanas de Notre Dame. Ya saben que en 2013 las restauraron todas, hubo una polémica en Francia con su restauración y se tomó la determinación por parte de un grupo interdisciplinar de hacer una copia de las campanas, ajustar la sonoridad a las originales. Estas son la presentación de las nuevas campanas, y las antiguas se han quedado en un museo de la propia Notre Dame para que la gente pueda acceder y pueda verlos, muy en la línea de lo que nos explicaba Alicia en una al final de su intervención. Y yo añadiría un quinto objetivo, que es la conservación de las campanas en los planes de emergencia. Hay que incluir las campanas en los planes de emergencia relativos al patrimonio natural y en los recintos que albergan patrimonio muebles o conjuntos inmuebles, como son muchas catedrales. La evaluación, es que es mi nota de que tengo que acabar. La evaluación de riesgo determina las amenazas y las vulnerabilidades, la sistematización y el grado de siniestralidad de los bienes. Los conjuntos campanológicos suelen ubicarse en zonas de difícil accesibilidad y hay que definir el modo de interrelacionarse con ellos en una emergencia.
la coordinación de los equipos en los primeros momentos que acudieran al siniestro con las personas que tutelan las campanas es indispensable. De todas formas, pues mañana tenemos una conferencia de Pablo Muñoz del Olmo que profundizará en este tema de la protección del patrimonio ante riesgos y emergencias. Y nada más, termino esta presentación diciendo como resumen que el mantenimiento recurrente de las campanas es fundamental para evitar más daños y para empeorar todas las alteraciones que hayamos detectado. Muchísimas gracias por su atención